Dios les bendiga, pueblo. Dios les bendiga más. Glorioso Dios. Hemos estado hablando durante el servicio, desde las alabanzas, el hermano José y el pastor, acerca de la misericordia de Dios. Cuando yo escucho la misericordia de Dios, algo toca mi corazón. Porque todo aquel que ha recibido misericordia no puede callar, no puede quedarse tranquilo. Todo aquel que ha reconocido la misericordia y ha recibido el perdón divino de Dios no puede quedarse tranquilo. Nuestro corazón tiene que palpitar porque hemos recibido algo que no nos merecíamos. Cuando yo pienso en la misericordia de Dios, yo a veces me quedo, señores, que no entiendo. Y yo quiero entender la misericordia de Dios, pero a veces me quedo, Señor, es que yo no entiendo. Tanta misericordia que tú has tenido conmigo. Y yo me quedo sorprendido sobre quién Dios tiene misericordia. Cuándo y cómo Dios muestra su misericordia. La misericordia que un día nos alcanzó a cada uno de nosotros. Esa misericordia que abrió nuestros ojos y reconocimos, hermanos, y pudimos entender que solo hay salvación en uno que se llama Jesucristo. Que cuando Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Esa es una verdad. Que solo en Cristo hay sanidad. Que solo en Cristo hay libertad. Que solo en Cristo hay vida y vida en abundante. Y es en Cristo que tenemos paz. La manera que Dios muestra la misericordia a usted es muy diferente, en la cual Él me ha mostrado su misericordia a mí. Vamos al libro de Lamentaciones. No es el versículo que quiero tocar, pero quiero usarlo. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice su palabra. ¿Lo tienen? Voy a dejar un tiempito más. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Léalo conmigo fuerte. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Puede tomar su asiento. ¿Quién entiende la misericordia de Dios? ¿Quién entiende cómo Dios muestra y a quién muestra su misericordia? Por eso es que muchos de nosotros nos quedamos asombrados cuando una persona se entrega al Señor y nos decimos: es que ¿cómo es que Dios tuvo misericordia de esa persona? Si esa persona es mala, si esa persona ha hecho tanto daño. Pero es que ¿cómo es que Dios tuvo misericordia? ¿Cómo es que lo salvó? Por eso es que no podemos, hermanos, juzgar, porque el día de mañana usted y yo no sabemos a quién Dios va a tocar.
Señor amado, y yo me quedo muchas veces pensando acerca de la misericordia de Dios. Yo no sé cómo tú has entrado cuando te levantaste esta mañana. ¿Cuáles fueron tus pensamientos durante este día? ¿Qué noticias recibiste? Físicamente, ¿cómo está tu cuerpo? Si estás enfermo o no estás enfermo. ¿Cómo has entrado por esas puertas? Yo no sé. Pero la palabra me dice a mí, querido hermano, que nuevas son sus misericordias cada día. Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y es aquí que quiero usar este texto. Jonás, una historia que desde niño hemos conocido. Usted le dice a un niño y le dice: háblame de Jonás. ¿Quién fue Jonás? Y desde niño hemos conocido acerca de este profeta. Jonás capítulo 1, versículo 1 y 2 dice estas palabras: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La palabra dice que vino palabra de Jehová a su profeta. La palabra dice que vino palabra de Jehová a su siervo. La palabra dice que vino palabra de Jehová a su instrumento. ¿Cuántas veces Dios se ha acercado a usted? Nos ha hablado a nosotros y nos ha declarado sus planes, ha declarado sus maravillas, nos ha dicho: yo te quiero usar a ti. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado? Y el Señor habla y sigue hablando, porque Dios tiene una voz audible. Somos nosotros a veces que no queremos escuchar su palabra. Somos nosotros a veces que cerramos nuestros oídos y entendimiento, y muchas veces nuestros corazones a la palabra del Señor. Pero la palabra dice que un día Dios habló a su siervo. Y Él le dice: levántate y ve. Dios habla. No quiero que levante sus manos, o tal vez le voy a decir que levante sus manos. ¿A quién no le ha hablado Dios en este lugar? ¿A quién no? Se atreve a levantar sus manos si un día Dios le ha hablado a usted y verdaderamente ha entendido que es Dios. ¿A quién no le ha hablado? Primera de Pedro, primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Lo tiene? Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: léalo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, gracias. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En
que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro hace una comparación de los beneficios de la gracia y títulos que exclusivamente era reservado para el pueblo de Israel. Pero ahora, por la sangre y misericordia de Cristo, usted y yo fuimos adquiridos, comprados con la sangre del Señor, para hacernos entender, para que nosotros vayamos y hiciéramos o pudiéramos hacer la voluntad del Señor, para anunciar y declarar que un día cada uno de nosotros estábamos muertos, estábamos en la oscuridad, en tinieblas, pero fuimos llamados por el Señor, fuimos llamados a la luz admirable. Cada uno de nosotros fuimos llamados que en otro tiempo no conocíamos o no entendíamos o no podíamos alcanzar misericordia, pero que en estos tiempos, en este tiempo, yo he podido entender, he podido alcanzar la misericordia de Dios. Y Dios llama a sus siervos. Dios llama a este profeta y le dice: ve y levántate, ve, habla, ve, declara, ve y dile a este pueblo que estaba consumiendo por el pecado. Dios habla y sigue hablando. Dios llama y sigue llamando. Dios llama a todo aquel que le dice: heme aquí, envíame a mí. Dios llama a toda persona que le dice: Señor, sí, yo voy a ir en tu nombre. Dios llama a aquella persona que levanta sus manos y le dice al Señor: Señor, yo voy. Yo voy a declarar lo que yo he visto. Yo voy a hablar de la misericordia que yo he recibido. ¿Cómo podemos callar, pueblo? Con tanta misericordia que hemos recibido, con tanto perdón, con tanto amor, ¿cómo podemos callar? Y Dios nos dice, como le dijo a este profeta: levántate, 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 pueblo, levántate, siervo, y ve a declarar mi palabra. Dios llama un día a los peor o la peor persona que existía en ese tiempo. Una persona que persiguió a la iglesia. Una persona que metió presos a los creyentes. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 26, 16 y 18. Hechos capítulo 26, versículos 16 y 18. Hechos dice esto, versículo 16: pero levántate. Dios hablando a Pablo: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo
y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: levántate y ve y predica mi palabra? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que declarar que nos quiere usar a cada uno de nosotros? Y no importa tu edad, puedes ser el más joven o el más pequeño. No importa tu edad, puedes ser el más anciano. No importa tu educación, no importa tu pasado, no importa los pecados que has cometido. Si Dios perdonó a Pablo, ¿cómo no nos va a perdonar a mí? Si Dios usó a Pablo, ¿cómo no me va a usar a mí? Y Dios llama a este hombre y le dice: levántate y ve y anuncia. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros: levántate. Pero algo sucede. Algo sucede cuando Dios me habla y me ha hablado y le ha hablado a usted y nos ha dicho: levántate de donde estás y ve y anuncia lo que yo te voy a decir. Ve, declara la misericordia. Ve, habla del amor de Dios. Ve y dile y muestra el amor del Señor. Y nos levantamos y nos ponemos en pies. Pero algo sucede entre la palabra que recibimos y la acción. Dios nos dice: levántate y ve. Y nosotros nos levantamos. Pero al caminar tenemos problemas. Al caminar vienen las enfermedades. Al caminar sentimos los ataques del enemigo. Al caminar se levantan tormentas en nuestras vidas. Y ese mismo caminar que antes yo tenía en el Señor ya no es el mismo. Porque llegan tantos problemas. Y ese mismo paso que antes yo quería y antes yo tenía no es el mismo. Y entra el desánimo en nuestras vidas. Algo que es peligroso en la vida de cada uno de nosotros es el desánimo. Pero ¿qué sucedió con la palabra del Señor? ¿Qué sucedió cuando Él me dijo: levántate y ve? Le servimos a un Señor mentiroso, a un Dios que no va a cumplir lo que Él declara. ¿A quién usted y yo le servimos? Verdaderamente pensamos y analizamos a quién le servimos. Si en otros tiempos no éramos pueblo, si en otros tiempos la palabra dice que éramos enemigos del Señor, pero tanta misericordia llegó a nuestras vidas que un día esa misericordia tocó mi corazón, tocó su corazón. ¿A dónde estábamos cuando el Señor nos alcanzó? ¿A dónde estaba usted? ¿Cuál era su rumbo? ¿Cuál era su camino? Y Dios le dice a este siervo, a su profeta: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad grande, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios nos dice a cada uno de nosotros: levántate y ve y predica a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio.
Muchos dicen que Nínive era la ciudad más grande del mundo en ese tiempo. Era la capital del imperio que dominaba en este tiempo. No era parte del pueblo de Israel. Tal vez Dios no nos está llamando a predicar directamente a una ciudad que se llama Nínive, pero nos ha llamado a cada uno de nosotros a predicar a las naciones. No a un pueblo, pero a las naciones. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 17. Glorioso Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Jesús le dice a sus discípulos y le dice a cada persona que se ha decidido servirle al Señor, a cada persona que fue llamado un día: levántate y ve y predica a todas las naciones. Predica las buenas nuevas de salvación. Predica este evangelio, no el evangelio que muchas personas están predicando en estos tiempos, que lo único que hace es separar al hombre del Señor. Y Él le dice: predica la verdad, predica este evangelio, predica. Y no ese evangelio que muchas veces lo que hace es remover ese amor que Dios ha tenido del hombre o hacia el hombre. Y Él le dice: predica. No un evangelio que confunde a las personas. Muchos oramos y decimos: queremos ver milagros. Venimos los días jueves a este lugar y decimos: yo quiero ver milagros. Hemos orado para ver milagros. Le hemos dicho al Señor: Señor, haz maravillas en medio de tu pueblo. Queremos ver milagros, prediquemos la palabra del Señor. Queremos ver maravillas, prediquemos la palabra del Señor. Queremos ver que Dios se mueve y sane a los enfermos, prediquemos la palabra del Señor. Porque la promesa es que a quien predique, señal serán y lo van a perseguir. Queremos ver milagros. El Dios que dará la autoridad para reprender a los demonios, para liberar, para romper cadenas y ataduras que demonios han usado para esclavizar a muchos. Será el Espíritu de Dios que nos llenará como pueblo y nos bautizará. Y hablaremos nuevas lenguas. ¿Cuál será o cuál es tu Nínive? ¿Será tu casa? ¿Será tu familia? ¿Será tu vecindad? Gracias. Las calles, las cárceles, otros países y otras naciones. Y Dios le dice a Jonás: predica, porque ha subido su maldad delante de mí. Vivimos en un mundo que el enemigo ha cegado el entendimiento y los ojos de cada persona. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 2 al 6.
Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, es el que resplandeció a nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tanta maldad se encontraba en esta ciudad, que dice la palabra que esa maldad llegó a la presencia de Dios. Miremos el mundo en el cual estamos viviendo, la maldad que se está cumpliendo en estos tiempos. Miremos la falta de amor que hay entre las personas. Y todo eso es para que la palabra se cumpla. Lucas capítulo 17, versículos 26 y 29. Lucas capítulo 17, 26 al 29 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pero la misma palabra, o la misma palabra que le dice a Jonás: ve y pregona contra ella. Pregonar es publicar, hacer notario, dar a conocer en voz alta algo que llegue al conocimiento de todos. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Muchos de nosotros tenemos hasta miedo de mandar a nuestros hijos a la escuela por tanta maldad. Pero Dios nos dice, y Dios le dice al mundo entero, que Él no desea que nadie llegue a ese lugar que fue reservado para el enemigo. Dios desea que cada uno de nosotros lleguemos al arrepentimiento verdadero del Señor. Y el Señor le dice, y lo encontramos en el libro de Isaías, y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrá a ser como blancas la lana. La palabra del Señor en el versículo 3 de Jonás dice esto. Si regresamos al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó
para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay muchos de nosotros que hemos escuchado su palabra, y muchos de nosotros, como Jonás, nos hemos levantado, pero no a lo que Dios quería para nuestras vidas. Los hemos levantado, pero no a lo que Dios mandó o lo que Dios declaró. Pero hemos hecho lo mismo que Jonás hizo en ese día. Los levantamos, pero vamos o nos separamos de la presencia del Señor. Muchos de nosotros nos hemos levantado y hemos, como Jonás hizo, pagado para apartarnos de la presencia de Dios. Porque si somos honestos, o si yo soy honesto, no valoramos la presencia de Dios. No entendemos esa presencia. Rechazamos la presencia de Dios. Y muchos pensamos que no necesitamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Y despreciamos el amor de Dios. Pero no hemos entendido, no entendemos, querido hermano, lo que es estar en la presencia del Señor, o lo que encontramos en la presencia del Señor. Si la palabra dice que en la presencia del Señor hay gozo, ¿a quién le falta el gozo? Muchas veces hacemos una imagen de una persona gozosa, pero por adentro estamos muertos. Pero la palabra nos dice que en la presencia del Señor hay gozo. Salmos 30, versículos 11 y 12. Salmos dice, o el salmista dice: has cambiado mi lamento en baile. ¿A quién le ha cambiado el Señor su caminar? ¿A quién le ha cambiado el Señor su lamento a baile? Es que en otros tiempos, como eran nuestras vidas, en otros tiempos que no teníamos gozo, no conocíamos del Señor, nuestra vida era una vida de lamento. Pero la palabra dice que fue su presencia que llegó a nuestras vidas y cambió nuestro rumbo, y fue de una vida de lamento a una vida de gozo, a una vida de baile. ¿Quién se atreve a bailar o pegar un brinco de tanto gozo? Que eso ya no se mira. Mi esposa me llama la atención. Oh my gosh. Come here. Lo que no entendemos, lo que tomamos, lo que despreciamos. Mi esposa me dice a mí, y muchos conocemos el proceso que ella está pasando por sus rodillas. Ya se reemplazó una, ya viene la segunda. Y ella me dice: lo que yo quiero hacer cuando yo estoy alabando a Dios es quiero brincar. Pero ¿qué de nosotros, los que tenemos las rodillas saludables? ¿Qué de nosotros que tenemos un cuerpo sano?
Pero hay personas que están enfermas, que están en el hospital, y ellos dicen: yo quiero estar en un servicio, y simplemente lo que yo quiero hacer es brincar, es bailar en la presencia de Dios. Y ella simplemente me dice a mí: yo cuando pase por este proceso, yo voy a bailar en la presencia de Dios, yo voy a brincar en la presencia de Dios. Pero ¿qué de aquellos que estamos bien? ¿Qué de aquellos que estamos sanos? Se nos dicen a nosotros del altar: hermanos, levanten las manos, y nosotros como que la metemos más al bolsillo. Oh, hermanos, levante sus manos y dele gloria a Dios, y nosotros comenzamos a ver y sacamos el celular. ¿Qué de nosotros que estamos sanos? Y cuando se nos dice: levante sus manos, dele gloria a Dios, reconozca al Señor. Y hay personas que no pueden. Ha cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Pero se nos dice: levante sus manos, dele gracias a Dios, cante con gozo y alegría. Cantemos con gozo y alegría, porque un día la misericordia llegó y Él cambió mi vida por completo. Y el salmista dice: Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Es que en la presencia de Dios encontramos gozo. El salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios encontramos libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3 y 17, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es espíritu. Es el espíritu, perdona. Y donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Si hay libertad, ¿por qué aparentamos que estamos todavía encadenados? Si hay libertad, ¿por qué aparentamos o damos una apariencia que todavía el Señor no nos ha librado? Si hay libertad, ¿por qué todavía estoy cautivo? Si hay libertad, es el Espíritu de Dios que liberta al ser humano. Es el Espíritu de Dios que convence al hombre de sus pecados. En el Señor hay libertad. En la presencia de Dios hay refugio. Salmos capítulo 9, versículo 9. Quiero avanzar. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Jehová será mi refugio, será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. El salmista también declara: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. En
la presencia del Señor encontramos reposo. ¿Quién está cansado? ¿Quién ha entrado por estas puertas cargados del problema, cargados de afán, cargados de enfermedad, cargados de las cosas que el mundo nos declara y nos dice? Pero en el Señor hay reposo. Jesús nos dice a cada uno de nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descansar. En la presencia del Señor. Jonás, capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Muchos nos hemos levantado para huir de la presencia de Dios. Pero algo que no entendemos es que la presencia de Dios está en todo lugar. El salmista dijo: ¿a dónde yo puedo ir? O hace esta pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es que la presencia del Señor está en todo lugar. Y esa es la razón porque muchos de nosotros no podemos vivir basado a emociones. Tenemos que vivir o tener una vida de certeza. Hebreos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez yo no puedo ver la presencia de Dios. Tal vez muchas veces no puedo sentir la presencia de Dios. Pero no quiere decir que la presencia de Dios no está conmigo. Tal vez muchas veces le decimos al Señor: Señor, ¿a dónde estás cuando hay tantos problemas? Y le decimos al Señor: Señor, ¿a dónde tu presencia está? O muchas veces es el mismo enemigo y le dice las palabras que le dijeron: ¿a dónde está tu Dios? Esa es la razón que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos: no sentí la presencia de Dios en el servicio. Tenemos que tener cuidado cuando decimos: la presencia de Dios no está en esa iglesia. Tenemos que tener cuidado cuando decimos: la presencia de Dios no está en este lugar. Porque Dios no habita en un lugar, Él habita en cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado cuando decimos: la presencia de Dios no está en una iglesia o no está en un lugar, porque su presencia está en mí. Y si yo digo: la presencia de Dios no estuvo ahí y yo estuve presente, ¿qué quiere decir de mí? Oh, es que la presencia de Dios no va conmigo, no me acompaña donde yo voy, pero no hay presencia. ¿Y qué si yo entré a ese lugar? O es que la presencia va conmigo, no va a un lugar. La religión nos dice eso, que la presencia se encuentra solo en un lugar. No, la presencia de Dios está con su pueblo. Versículo 4 del libro de Jonás, capítulo 1. Versículo 4 y 5. Glorioso Dios. Dice el versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene el poder. Déjeme decirlo de nuevo. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene el poder para calmar las tempestades. Que Dios tiene el poder para calmar las tormentas de nuestras vidas. Dios tiene el poder para hacer eso. Dios tiene el poder para calmar toda tempestad o toda tormenta que podemos pasar. Pero Dios también tiene la autoridad para agitar las aguas de nuestras vidas. Dios tiene toda autoridad para agitar las aguas y levantar tormentas en nuestras vidas. Muchas veces cuando estamos pasando por ciertas tormentas decimos es que es el enemigo. Y comenzamos a culpar al enemigo. Pero déjeme decirle, querido hermano, que hay una diferencia entre ataque y prueba. Y muchas veces es la misericordia de Dios que Dios tiene que agitar las aguas en nuestras vidas. Que Dios tiene que levantar una tormenta en nuestras vidas. Y es la misericordia de Dios. Hay momentos que Dios está agitando las aguas de nuestras vidas, levantando tormentas. Jonás estaba durmiendo, mientras otros clamaban a dioses que no tienen oído y no pueden ver. El siervo del Señor estaba durmiendo. Aquel que conocía al Dios viviente estaba durmiendo. Jonás estaba durmiendo. Aquel siervo al profeta que Dios le dijo: levántate. Aquel siervo al profeta que conocía que le servía a un Dios poderoso estaba durmiendo, mientras otros clamaban a dioses que no podían hacer nada para salvarlos. Y es lo que miramos en estos tiempos, que hay muchas personas que están clamando a dioses que no pueden ver la angustia que ellos se encuentran. Pero usted y yo, que conocemos al Dios viviente, estamos dormidos. Y yo soy el primero en decir: estoy como Jonás, dormido. Jonás, que conocía al Dios viviente, al Dios que liberó con mano fuerte a su pueblo de esclavitud. Jonás, que conocía al Dios que separó las aguas, al Dios que derrumbó las murallas, al Dios de dioses y Señor de señores. Y era la misericordia de Dios, y Dios estaba agitando las aguas, levantando una tormenta para decirle a su siervo: levántate, levántate, despierta del sueño que te encuentras. ¿Se atreve a alguien? ¿Se atreve a alguien a verdaderamente a decirle al Señor: agita las aguas? ¿Se atreverá a alguien a decirle: Señor, levanta una tormenta para que yo despierte? Oh, es que no nos gustan las tormentas.
nos encanta escuchar es que Dios tiene poder para calmar las aguas. Pastor, ahí brincamos. ¿Pero qué? ¿O quién se atreve a decirle al Señor: Señor, agita las aguas para que yo despierte? Deuteronomio 32, versículo 11. Ya estoy terminando. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Léalo conmigo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Llega un momento en la vida del águila que tiene que comenzar a revolver su nido, que tiene que comenzar a revolotear sus alas sobre sus polluelos, para que despierten. Porque el águila sabe, si no hacen eso, los babies, lo voy a decir, polluelos, wow, the baby eagles. La águila sabe, si no hace eso, se van a quedar tranquilos y cómodos. Y el águila comienza a remover, a poner su nido, o para que sea un nido incómodo. Porque el águila sabe, si el águila no hace eso, lo único que van a estar esperando es: dame de comer. Hermana, hermano, el águila sabe, hermana, necesitamos a alguien que represente a las damas. Tomen asiento. El águila sabe que si no comienza a mover o hacer algo en ese nido o en su hogar, las águilas o los pequeños o los babies se van a quedar cómodos. Y lo único que van a estar esperando: dame de comer, dame de comer. Así estamos muchos de nosotros, y decimos: dame de comer, dame de comer. Y el águila sabe y dice: es que si no hago algo, van a seguir esperando y decir: dame de comer. Van a estar bien cómodos y no van a buscar alimento. Y el águila dice: oh, es que yo tengo que hacer algo para que se muevan, para que sepan que no pueden estar cómodos y tranquilos. Y lo que sucede en la vida de muchos de nosotros es que estamos cómodos. Porque es que muchos de nosotros le decimos: hermana, ore por mí. Y nosotros no oramos por nosotros mismos. Hermana, ore porque estoy pasando este problema. Pero nosotros somos los últimos en orar por ese problema. Hermano, ore por mí. Es que estoy teniendo problemas en mi matrimonio. Ore por mí, por mis hijos. Y somos los últimos que nos levantamos a la madrugada a orar y poner manos sobre nuestros hijos.
pero oren por mí. Y somos los últimos en orar por nosotros mismos. Y la palabra dice, la águila tiene que hacer algo para que sus hijos se levanten y vayan a buscar. Y lo que Dios quiere que lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos es que los levantemos, los despertemos y que vayamos a buscar, pero buscar presencia de Dios. Es fácil estar cómodo, pero Dios tiene que hacer algo en nuestras vidas. Le prometo que ya estoy terminando. El libro de Proverbios dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Una persona que le gusta dormir tiene el problema de quedar en pobreza. Y muchas veces pensamos que puede ser pobreza materialmente, pero ¿qué de esa pobreza espiritual? La palabra nos dice que los caminos del Señor y los pensamientos del Señor son diferentes al de nosotros. Déjeme decirlo de nuevo. Los caminos y los pensamientos del Señor son diferentes del hombre. Los hombres, lo que estaban viendo cuando ellos estaban en la barca, los hombres lo que estaban viendo era una tormenta, pero lo que Dios miraba era su misericordia. Los hombres miraban que los vientos se levantaban o los vientos soplaban fuerte, pero lo que Dios tenía, lo que Dios estaba haciendo, Él estaba diciendo a su siervo: levántate de ese sueño, despierta de ese dormir. Y Dios tiene que mover y soplar los vientos en nuestras vidas para que nosotros podamos despertar. Despierta, levántate, camina y predica. Huiste de la presencia del Señor, te alejaste del camino, corriste de la presencia de Dios, pero todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía los planes del Señor están en pies. Instrumento escogido me eres, dice el Señor, para llevar mi nombre a las naciones. ¿Quién le dice al Señor: agita las aguas, Padre? Agita las aguas, porque yo quiero ver misericordia en mi vida. Los hombres miraban la tormenta, Dios miraba misericordia. Puede cerrar sus ojos por un momento. Hay muchos que estamos en este lugar y estamos pasando por una tormenta. Hay muchos de nosotros que las aguas se han agitado y los hemos confundido, porque hemos dicho: es el enemigo,
Pero ¿qué si es Dios que te quiere levantar y levantar y despertar? ¿Qué si es Dios que quiere mostrar su misericordia en una manera diferente? Y el Señor te dice y nos dice a nosotros: es que tengo que agitar las aguas. Tengo que agitar las aguas para que entiendas que yo estoy en todo lugar y mi presencia está contigo. Que aunque tú quisiste correr de mi presencia nunca te ha abandonado. ¿A dónde iré?, dijo el salmista. ¿A dónde yo me puedo esconder de tu santa presencia? Oh, es que si voy a los cielos, tu presencia está ahí. Si voy a lo más profundo del mar, tu presencia está ahí. En mi enfermedad, tu presencia está ahí. En los dolores, la presencia de Dios está ahí. En los problemas, la presencia de Dios está ahí. Y Él tiene que decir y agitar las aguas. Agita las aguas. Agita las aguas, Señor. En el secreto estás tú. No puedo estar si no estás tú. En el silencio termino con esto. estás tú. En lo profundo. Pablo declara estas palabras. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa es una promesa del Señor, que Él es poderoso. La obra que Él ha comenzado, Él es poderoso para cumplirla. Pero muchas veces tiene que agitar las aguas. En esta tarde quiero hacer 2 llamados. El primero es para aquellas personas que no han entregado su vida al Señor, pero dicen: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Si hay alguna persona que dice: Señor, ya estoy cansado. Estos hombres estaban cansados de estar peleando contra la tormenta por sus propias fuerzas. Estos hombres estaban cansados y pensaban que sus vidas iban a morir. Y ellos estaban cansados de pelear con sus fuerzas. Y ellos estaban clamando a dioses que no nos pueden escuchar. ¿Cuántos de nosotros un día clamamos a dioses ajenos, a dioses que no pueden ver ni escuchar, ni tienen brazos para alcanzarnos? No estás tú, no puedo estar si no estás tú. Habrá alguien que dice: Señor, yo te necesito.